sí, bueno. Bien, mis hermanos, pues vamos a el día de hoy. eh, Concluimos, bueno, no concluimos, estamos por concluir. Empezamos una serie el año pasado a finales, suponíamos terminarla el 17 de diciembre, pero bueno, hubo algunos temas que tuvimos que tratar de fin de año y extendimos un poquito esta parte de estas predicaciones que estábamos dando acerca de la iglesia, que retomamos el día de hoy y concluimos el próximo domingo. Que bueno, el día domingo pasado dimos un tema sobre padres, sobre hijos, que también es un tema importante que nos compete como iglesia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con esto, concluimos el próximo domingo y vamos a empezar una nueva serie de mensajes, mis hermanos. De manera que el día de hoy vamos a estar hablando de la mesa del Señor, la Santa Cena, la Santa Cena del Señor. Y bueno, pues yo le pido que incline su rostro, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor en este tema que es de suma importancia, mis hermanos, es verdaderamente de suma importancia. Inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por este día, por poderte glorificar a través de estos cantos, por poderte exaltar a ti, Dios soberano, Dios todopoderoso, Dios que está en control de todas las cosas. Gracias, Dios, por darnos vida, gracias, Dios, por darnos salvación, vida eterna, Padre, vida eterna por medio de Cristo Jesús para otorgarnos lo que no merecíamos, pero tuviste a bien tener misericordia de nosotros. Oh Dios, a ti te exaltamos. Y ahora queremos disponer este tiempo, Señor, para la predicación, exposición de tu palabra, Señor, con este tema, la Santa Cena. Un tema que de igual manera es glorioso, Padre. Esta ordenanza, oh Padre, que tú nos has dejado, que disfrutamos en tu presencia y que, oh Dios, es de suma importancia para nosotros como cristianos, como creyentes, pero un tema importante para nosotros como iglesia también, oh Dios. Gracias, Dios, te pedimos y clamamos por tu Espíritu Santo, clamamos por tu sabiduría, que tú pides que nosotros vengamos a ti y podamos pedírtela, Dios. Danos esa sabiduría, Dios, la anhelamos. Pedimos demasiadas cosas a veces, Padre, pero no lo que conviene y lo que tu palabra de Dios nos enseña a pedir para poder ser cada vez más sabios, Señor, no en nuestra propia opinión, no para vanagloria nuestra, sino para honra y gloria tuya, y para entender y comprender lo que tú tienes el día de hoy en tu palabra, Señor. Amado Dios, usa este siervo en tus manos, simplemente para tu honra y para tu gloria. Yo mismo necesito de ti, como todos y cada uno de los que estamos aquí, y que te pedimos, Padre, que nos ayudes y me ayudes a hablar tu palabra, no lo que es de mi opinión, Señor, sino tu palabra, oh Dios, en la cual estamos sustentados. Te pedimos y te rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la Santa Cena del Señor, la mesa del Señor, tantas cosas que hay alrededor de esto, aún cosas mal enseñadas y por nuestra misma parte mal aprendidas también, que al mirar y profundizar en la palabra de Dios necesitamos reaprender, no porque sea algo nuevo, sino porque hemos de volver a las sendas antiguas que la palabra de Dios nos enseña, y que probablemente por el cristianismo que llegó aquí a Latinoamérica no llegó la Reforma. Llegaron enseñanzas de ciertas maneras y de ciertas cosas ante todos estos puntos que hemos estado hablando, de disciplina, de la unidad, del amor como creyentes, como hermanos, y todos estos temas que hemos llevado a cabo de la iglesia.
muchas de esas cosas y enseñanzas que hemos tenido han venido de ahí. Y cuántas cosas a veces tenemos que corregir que miramos en la palabra de Dios. La Santa Cena no es la excepción, mis hermanos. El ser humano por naturaleza tiende a acostumbrarse a las cosas, a hacer de las cosas una costumbre, un rito, monotonía, una rutina. Y esto causa muchos problemas en el ser humano. Necesita el ser humano cosas nuevas. Hay una palabra muy actual que dicen necesitamos reinventarnos. Suena bien, pero la realidad es que necesitamos reinventarnos. En ciertos sentidos tal vez sí. No digo que sea totalmente incorrecto, pero la palabra de Dios, nuestra vida espiritual, ¿necesita reinventarse? Esa sería la pregunta. Porque, por ejemplo, en una empresa han considerado tal vez, ¿por qué en una empresa han considerado tal vez que es bueno que una persona no esté en el mismo puesto, no se desarrolle en las mismas actividades, sino que esté rotando constantemente? Porque eso supondría para la empresa un estancamiento para la persona y una rutina para esa persona, lo cual tarde que temprano le va a aburrir, le va a cansar, y tarde que temprano eso va a verse reflejado en la empresa, en los objetivos de la empresa. Las empresas han considerado esto y tiene su lugar. La realidad es que tiene su lugar. Eso es bueno dentro de una empresa. No negamos esa realidad. Eso es bueno, el estar incentivando al trabajador para que no sea rutinario lo que él está haciendo, el estarlo cambiando, desarrollando para poder avanzar, para poder crecer, para poder subir a un puesto mejor, etcétera, etcétera. Cambiar, estar rotando, para que ese elemento, en las buenas empresas, ciertamente, hay empresas que no lo hacen y no les importa su capital humano, pero hay empresas que lo hacen y es bueno, tiene su lugar en las empresas, pero no en la iglesia, no en la vida espiritual. Esto solamente que tiene su lugar en las empresas y en algunos otros lugares tal vez, nos muestra que puede ser correcto ahí, pero nos muestra una cosa: el corazón del ser humano. Que el ser humano tiende a acostumbrarse, el ser humano tiende a ser rutinario, el ser humano tiende a lo que en algún momento le causó alegría, le causó euforia, por así decirlo, se aburre, entra en esa parte de rutina, de monotonía. En el matrimonio, una de las cosas que se escucha es: la rutina terminó con nuestro matrimonio. Bueno, podría tener su lugar en ciertas cosas, pero aún dentro del matrimonio hay un propósito, que el matrimonio refleja a Cristo y su iglesia, la relación de Cristo con su iglesia. Y no vamos a hablar ahorita del matrimonio, pero es que se ha perdido la esencia en ese sentido de lo que el matrimonio es. Y buscan reinventarse en muchas otras cosas, pero no en lo espiritual. Entonces, no estamos reflejando a Cristo en nuestro matrimonio, y ahí están sucediendo cosas que no tienen que suceder, porque buscamos la reinvención y la fuera de rutina en otras cosas y perdemos el foco de lo que es. Por eso decimos: en lo espiritual no aplica, y el matrimonio es espiritual porque refleja la relación de Cristo con su iglesia. Hablaremos más adelante de esta relación en cuestión matrimonial, pero el tema de hoy es la Santa Cena. Entonces, el problema está en perder el verdadero significado de las cosas. El creyente puede hacer de su vida cristiana una rutina: la lectura de la Biblia, la oración, reunirse los domingos. Puede reunirse, pero puede hacerlo como una rutina. Puede leer la Biblia, puede orar, pero puede hacerlo como una rutina. El servir, uno puede servir, pero hacerlo como una rutina también. Tomar la cena del Señor, pero puede hacerlo como una rutina también. Vamos a nuestra cita base, 1 Corintios, capítulo 11. Usted ya lo conoce. Mes con mes nuestro hermano Guillermo comparte esta cita. Y
Conocemos la lectura, capítulo 11, versículos del 23 al 34. Voy a leer en este momento solamente del versículo 23 al 26. Sígalo con su vista y posteriormente vamos a dar lectura del 27 al 34. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, la cena del Señor, la Pascua que se iba a celebrar en ese entonces, se refería a eso, a la Pascua. La primera Pascua, mis hermanos, fue cuando el pueblo de Dios fue encontrado, se encontraba en Egipto, iba a ser liberado y estaban a punto de salir de Egipto. Venía la última llamada de atención, por así decirlo, plaga, o esta última llamada de parte de Dios al faraón, a Egipto, con la muerte de los primogénitos. Para evitar el paso de la muerte en las familias del pueblo de Israel, las familias debían tomar un cordero macho con ciertas características, sin mancha, limpio en todo, de 1 año, macho, sin defecto, y este cordero debían sacrificarlo, debían comerlo, no debían dejar absolutamente nada. Si había familias pequeñas, debían de unirse para poder comer todo el cordero, no dejar absolutamente nada, sacrificarlo. Debían comer panes sin levadura y hierbas amargas. Los panes debían de ser sin levadura porque no había tiempo para que se leudara el pan. El salir de Egipto tenía que ser rápidamente. Las hierbas amargas recordaban al pueblo de Dios lo amargo que había sido su estancia en Egipto. Que bueno, más adelante el pueblo de Israel anhelaba regresar a Egipto y bueno, eso es otra historia que la conocemos, pero las hierbas amargas en esta Pascua significaba eso, que ellos recordaran, y que iba a ser una fiesta que iban a celebrar constantemente, que ellos recordaran cuando estuvieran con esas hierbas amargas, recordaran lo amargo que había sido la esclavitud, y esto tenía que ser transmitido generación tras generación. Dios había provisto un sustituto, este cordero, para que los primogénitos del pueblo de Dios no murieran. O eran los primogénitos o era el cordero. Entonces Dios se proveyó de un sustituto. Para los egipcios no. Para los egipcios murieron sus primogénitos, de su ganado, de sus hijos. De manera que Dios proveyó ese sustituto. Y miramos aquí el Evangelio también, que vamos a llegar allá. La noche que fue entregado, dice Pablo, ahora Cristo Jesús, llega estas Pascua tras Pascua, llega Cristo Jesús, viene esta última Pascua que iba a celebrar con sus discípulos, y dice Pablo, la noche que fue entregado, ahora Cristo Jesús iba a ser ese cordero pascual, ese cordero sin mancha, ese cordero sin arruga, que iba a ser sacrificado para que no muriéramos. Ahora lo vemos así, ahora vemos el panorama completo. Para aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, que merecían la muerte en el infierno, no murieran eternamente. Dios se proveyó de un cordero, todo esto era sombra de lo que había de venir, dice Pablo, y Dios se provee de un cordero para que los primogénitos no murieran. Bueno, Dios se provee de un cordero para que tú y yo no muramos eternamente. Entonces, esa preciosa sangre de Cristo Jesús nos libra ahora de la ira de Dios. Lucas 22, 14 al 15 relata esta historia, relata a la referencia que Pablo, o lo que Pablo está relatando, a lo cual hace referencia, la noche que fue entregado. Entonces en Lucas 22, 14 encontramos esta historia y dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa Cristo Jesús con los apóstoles y les dijo:
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aquella profecía dicha desde el Edén estaba por cumplirse. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa profecía estaba por cumplirse. Esa profecía estaba llegando a su término. Estaba por cumplirse, y no creo que llegar a su término sea lo correcto, porque el evangelio continúa en ese sentido. Pero estaba por cumplirse, mejor dicho. Puede imaginarse, mis hermanos, imagine la escena. Cuando usted lea la Biblia, imagine lo que está leyendo. Eso ayuda demasiado. Imagine la escena. Usted, hermano, puede imaginarse el corazón del Maestro, el corazón de Cristo Jesús en este punto. Usted puede imaginarse él diciendo: cuánto he deseado. Él ya sabía que estaba por llegar ese momento. Él sabía que esa noche él iba a ser entregado. Él sabía que esa noche iba a sudar sangre. Iba a llorar profundamente. Él lo sabía. Y él menciona: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Por un lado, la tristeza, por un lado, que alguien le iba a entregar. De hecho, Lucas me lo dice más adelante: alguien me va a entregar. Por un lado, esa tristeza, pero por otro lado, el gozo y la alegría de estar con los suyos. Mis hermanos, esto es lo que en un principio también significa la Santa Cena. Por eso la compartimos nosotros, porque significa unidad. Cristo Jesús la comparte con los suyos y anhelaba compartirla. Usted y yo, hermano, anhelamos cada primer domingo de mes el compartir la Santa Cena. Pensamos que es algo es que vamos a compartir la Santa Cena, y es que no solo para mí, lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer unidos, o simplemente pasa como rutina de la Santa Cena. La mesa toca Santa Cena. Ya sabemos que cuando está aquí la mesa, hermanos, hubo que previamente lo prepararon, y a veces ni pasa por aquí y decimos: hoy toca Santa Cena. Vamos a estar, ni siquiera tal vez pensamos: estamos juntos. Como, ¿por qué lo hacemos juntos? Mis hermanos, por esa razón y muchas otras, nosotros cuando estuvo la pandemia no celebrábamos Santa Cena virtualmente, por muchas razones, pero una de ellas es porque es unidos, porque es en unidad. La Santa Cena representa esa unidad de la iglesia, esa unidad del cuerpo de Cristo, el cual Cristo redimió, el cual nos compró con su propia sangre para redimirnos. Eso simboliza, aparte de la Santa Cena, la unidad y el amor entre hermanos, entre iglesia. Además de hacerlo virtual, corríamos muchos riesgos. ¿Quién lo iba a hacer? Tal vez esa persona no estaba verdaderamente preparada para hacerlo. Entonces, estas fueron las razones, mis hermanos, además de que no es virtual, no es así, es en unidad. Cuánto he anhelado participar, deseado comer con vosotros esta Pascua. El corazón de nuestro Señor, ese gozo y esa alegría de estar con los suyos por los que estaba a punto de entregarse, no con un sentir de pesar, no con un sentir de entregarse por ellos, así como de, pues me tengo que entregar por ellos, pues vamos a cumplir el propósito de Dios. No, Él estaba verdaderamente gozoso de participar esa cena con ellos. Él estaba gozoso, con un profundo anhelo y deseo de alegría y amor con sus discípulos. Hebreos 12:2, lo podemos mirar. Cómo estaba Cristo, cómo estaba participando Cristo con ellos, y cómo estaba Cristo, cuál fue el objetivo que a Cristo le llevó ir a la cruz del Calvario. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, Cristo Jesús por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo estaba allá. El gozo estaba a lo lejos, mirando Cristo Jesús, la voluntad de su Padre, el gozo mirándolo allá. No en las circunstancias, no en alrededor, no en estos pecadores, no en el me van a azotar, no, el gozo lo tenía por delante.
Usted, hermano, podemos equiparar esta palabra. Jesús, el autor de nuestra salvación, es el que ha entrado en el santuario, es el que entró en ese santuario para ser sacrificado, para darnos paso a ti y a mí, para tener libre comunión con Él, para tener salvación, puesto el gozo delante de Él. ¿Qué significa esto? Dios le fijó a Cristo Jesús un camino. ¿Qué camino fue ese? El camino del sufrimiento. Suena raro, para algunos pudieran decir, Dios le fijó el camino del sufrimiento, ¿qué Dios hace eso? Isaías 53, 4 al 6, ciertamente, refiriendo profecía de Cristo Jesús, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que yo tuviera paz, a Él le costó la vida. A Él le costó todo eso. El castigo de mi paz, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, para que yo tuviera paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto está muy lejos de referirse a sanidad física, mis hermanos, como muchos lo han malinterpretado. Fuimos curados del aguijón de la muerte. Fuimos curados del pecado, de ese pecado que nos tenía muertos, que nos tenía esclavos. Todos nosotros nos descarriamos, todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Me gusta cómo lo dice aquí la Biblia de las Américas, este último verso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor, lo que decíamos, Dios fijó el camino de Jesús y era el camino del sufrimiento, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Dios le fijó el camino a Jesús del sufrimiento, pero más tarde el gozo estaba ahí enfrente. Más tarde le llenó de gozo. Este gozo no solo tiene que ver con la exaltación de Jesús al ser glorificado después de su muerte en la cruz. Ese gozo estaba ahí. Tenía que pasar por ese camino, pero ese gozo estaba ahí, donde Cristo Jesús sería resucitado, sería exaltado, sería glorificado, y ese gozo permanecerá hasta que toda rodilla se doble delante de Él, porque Él venció, porque le fue dado un nombre que sobre todo nombre. No solo eso, sino con el gozo con el que Jesús cumplió la voluntad de su Padre. Ese también era el gozo de Cristo Jesús, y lo vemos cuando Él ora en Juan 4:34, en el Getsemaní, y antes en Juan 4:34 Él dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era su gozo. También ese gozo que Él tenía por delante es el que puso ese gozo por delante y lo miró y dijo, yo tengo que recorrer ese camino, pero mi gozo está en cumplir la voluntad de mi Padre. En Juan 17:4, cuando está ya orando por sus discípulos, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que yo cumpla y acabe su obra. Ahora ya la acabé. ¿Y qué hice? Simplemente hice la voluntad de mi Padre, porque ese es mi gozo. El gozo de Jesús fue cumplir la voluntad de su Padre. ¿Y cuál fue esa voluntad? Padecer en una cruz por ti y por mí. Esa fue la voluntad de su Padre. Ir a la cruz del Calvario, donde Él cargaría el peso de tu pecado, de mi pecado y de todos aquellos que han de ser salvos y que han sido salvos. Él cargó ese pecado. Ese era la voluntad de su Padre y Él la cumplió, y ese era su gozo. Tú y yo éramos el gozo de Cristo Jesús, porque esa era la voluntad de su Padre. Tú y yo somos el gozo de Cristo Jesús, no por algo en nosotros, no porque haya habido algo especial en nosotros, sino porque Él cumplió la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre fue salvarte a ti y a mí. Cristo murió cruelmente en esa cruz, contigo y conmigo en la mente. Cristo murió en esa cruz cruelmente, pensando en ti y en mí. ¿Puedes imaginarlo?
Por eso yo decía, podemos equiparar lo que esto significa, el gozo puesto delante, ese gozo, estabas tú y yo ahí. Ese gozo que se veía a lo lejos, Él estaba viéndote a ti y a mí. Y en esa cruz del Calvario te estaba viendo a ti y a mí, pensando en ti y en mí. Cuando Jesús va a lavar los pies de sus discípulos en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. Miren lo que dice esto: antes de que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Te amó a ti y a mí hasta el fin. Hasta el fin. Hasta grado de entregarse por ti y por mí, que no valíamos nada, mis hermanos. Que Él se dio por personas que éramos enemigos de Él, que le odiábamos a Dios, que no queríamos saber nada de Dios. Él te tomó y te dijo: yo te salvo, yo te rescato. Cuánto he deseado comer con vosotros esta cena. Va mirando lo que la cena significa. Va mirando lo que nosotros tenemos que mirar cuando participamos de la Santa Cena. Esto representa su sacrificio, su perdón de pecados para nosotros, que no lo merecíamos. Y estamos ahí con una copa y con un pan en la mano. Hoy toca. Oh, no. Miremos esto, miremos a Cristo, que puso el gozo por delante y sufrió. Y sigue diciendo Hebreos, no considerando el oprobio, no considerando el sufrimiento, nada de eso. Cuánto he deseado que participen conmigo esta cena. ¿Nos gozamos cuando lo hacemos o se ha vuelto rutinario? Nuestro Salvador estaba a punto de entregarse una vez y para siempre y lograr redimir lo que el primer Adán destruyó completamente. Lo que el primer Adán perdió. Hebreos 7:26 al 27, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Era necesario, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Yo me doy por ellos, yo pago. Juan 10:18, nadie me la quita, hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo la doy, nadie me lo pidió, yo la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios fijó el camino de la muerte de su Hijo Jesucristo. Una ocasión alguien me dijo: yo no puedo creer que un Dios, ese Dios del que tú dices, del que tú hablas, Dios todopoderoso, ese Dios Padre, esté dispuesto a matar a su propio Hijo. Oh, es que eso es lo hermoso del Evangelio. Es que eso es lo maravilloso y lo extraordinario de lo que Dios hizo. Yo no puedo, ese es un Dios sanguinario. Sí, la muerte de Cristo fue sanguinaria, pero con un propósito: de amarte a ti, de darte salvación a ti y a mí. Esa es la hermosura del Evangelio, que por muchas personas viles y menospreciables, enemigos de Dios, Él se entregó. Él dio a su Hijo. De tal manera amó. ¿Cómo puede ser un padre malo si de tal manera amó que dio? Y que dio a su propio Hijo. ¿Quién lo haría? Yo no. Yo no lo haría. Él lo hizo. Él lo hizo, Él dio. Abraham lo hizo. Abraham conocía a su Dios. Y Dios evitó la muerte de Isaac. Evitó que clavara ese cuchillo a Abraham en su hijo Isaac. Pero de una manera figurada, Dios enterró ese cuchillo en su Hijo Jesucristo.
Dios no escatimó con su Hijo Jesucristo. Lo hizo con Isaac, lo hizo contigo, lo hizo conmigo, pero no con su Hijo Jesucristo. Él enterró la daga en su Hijo para que tú y yo fuésemos salvos. Él castigó en su Hijo Jesucristo el infierno que tú y yo merecíamos para que tú y yo no padeciéramos ese infierno. Él castigó en su Hijo la separación del Padre para que tú y yo no padeciéramos y sufriéramos esa separación eterna del Padre. Eso no muestra un Padre terrible, eso muestra un Padre de amor, de misericordia, que sobrepasa nuestro entendimiento. Verso 23 al 24, tomó pan, de 1 Corintios 11, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, no es como la Iglesia Católica, ya nuestro hermano Guillermo lo ha mencionado ya, como la Iglesia Católica romana lo cree, la transubstanciación. Esto se refiere a la parte donde ellos dicen que el pan se convierte realmente en el cuerpo de Cristo. Yo no quisiera eso. Y la sangre se convierte realmente en su sangre. Eso es lo que ellos creen. Sin embargo, esto no es lo que está enseñando aquí. Esto no debe entenderse como que Jesús mismo dijo que se convertiría en su cuerpo y en su sangre y se lo comieran. No, Jesús no está diciendo esto aquí en la instrucción, y Pablo no lo está afirmando, no deben entenderse así. Nosotros sabemos simplemente que el pan y que la copa de jugo son elementos que apuntan a eso, son símbolos que apuntan a ese sacrificio de Cristo Jesús, pero no se convierte en eso literalmente. Jesús dijo, mis hermanos, por ejemplo, que Él era la puerta. Porque los católicos romanos no, al abrir una puerta no dicen es que esta puerta es el Señor. Porque lo hacen con los elementos y porque no lo hacen con la puerta. Con el agua, yo soy el agua viva. Toda agua que ellos pudieran tomar o comer, creo que tienen algunas, agua santa en algunas cosas, lo desconozco honestamente, pero no es así. Ellos no creen que es la puerta. Yo soy el camino. ¿Cuál camino? Este camino, y este camino es Dios, este camino es Cristo Jesús. No lo hacen, porque con los elementos sí, porque con los elementos sí aplica en ese sentido. No, de ninguna manera. Esto no es así, mis hermanos. No entendemos esto de manera literal, y por lo tanto no podemos entender de manera literal que los elementos se conviertan en su cuerpo realmente, y la sangre y el jugo, el vino en su sangre. No podemos hacerlo así. Son símbolos que nos ayudan a recordar en obediencia a lo que Él estableció en la Santa Cena. Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto era un nuevo pacto, mis hermanos. Dios estaba iniciando con los creyentes un nuevo pacto en su Hijo Jesucristo. Pablo lo menciona, recordando las palabras de Cristo Jesús: esta es la copa del nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? En mi sangre. En mi sangre. No solo el pan, que representa su cuerpo, sino la copa que representa su sangre. En Mateo 26, 28 miramos el alcance de la sangre. Mis hermanos, el alcance de la sangre no es cuidarnos. Te cubro con la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido enseñados de esa manera también. Repito, fue el cristianismo que llegó aquí a Latinoamérica y que continuó generación tras generación, y una de las cosas que se nos enseñaba es: cúbrelo con la sangre preciosa de Cristo. Y así orábamos, pero la palabra de Dios nos muestra, en ningún momento nos muestra que la sangre de Cristo, su alcance sea cuidarnos, protegernos. No porque Dios no nos proteja, sí, Dios nos protege como Dios lo determina, con sus ángeles, por si acaso no hay que orar a los ángeles también, es una mala enseñanza. Oramos a Dios que envíe a su ángel que acampe alrededor de nosotros. Bueno, es que sí hay palabra que menciona eso, pero es que no se está orando, no es una palabra que nos enseña a orar a los ángeles para que venga a cuidarnos. No, oramos a Dios. Si Él quiere hacerlo con un ángel, si Él quiere hacerlo como quiera hacerlo, Él lo va a hacer. Él es soberano. Pero nosotros no ordenamos a Dios en ese sentido.
No se habla de la oración a los ángeles, no se habla de la oración de que nos cubra con su sangre preciosa, porque el alcance de la sangre de Cristo Jesús lo vemos en Mateo 26 al 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sin derramamiento de sangre, dice su palabra, no hay perdón de pecados. Era el alcance de la sangre. Era lo que representaban los sacrificios del Antiguo Testamento, la sangre, el cubrir los pecados, el perdonar los pecados, pero no eliminándolos por esos sacrificio tras sacrificio tras sacrificio que se tenía que hacer. Pero Cristo vino a hacer ese sacrificio una vez y para siempre, y su sangre, el alcance de su sangre es para borrar, no solo para cubrir, como los sacrificios del Antiguo Testamento, dice Hebreos, sino que Él con su sangre hizo perfectos, hizo santificados a todos aquellos que habían de venir a Él. De manera que el alcance de la sangre de Cristo es para la remisión de los pecados. Nadie aún lo veía, nadie en ese momento que Cristo Jesús estaba instituyendo esto no lo entendían, pero Él estaba estableciendo un nuevo pacto que ahora usted y yo tenemos el panorama completo. ¿Y qué hacemos con ese nuevo pacto? Tal vez lo hemos hecho una rutina. Tal vez la participación de la Santa Cena la hemos hecho eso, una rutina, monotonía. Jeremías 31, 31 al 33 es la profecía de esto que había de venir, ese nuevo pacto. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no como esa Pascua que hice, que celebran vez tras vez. Porque ellos invalidaron mi pacto, que hacían. Malaquías dice, ellos ofrecen sacrificios ya tampoco les importa, a ellos también los mismos sacrificios que Dios había ordenado ya se les habían hecho monótonos. Oye, este corderito pues está medio manchadito, este corderito pues tiene una piernita pues quebrada, pues es para Dios, pues Él nos perdona, ¿no? Es la misma sangre, ¿no? Va a sangrar, así que pues vamos a sacrificarlo y Dios nos va a perdonar. Ellos mismos se habían hecho rutina de todo esto y habían fallado a las ordenanzas de Dios. ¿Se complace Dios más en los sacrificios que en la obediencia, que en el corazón, que en cómo lo hacemos? Entonces sigue diciendo Jeremías, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Se había cumplido, se estaba cumpliendo ese nuevo pacto. Cuando Cristo instituye la Santa Cena, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es lo que representa la Santa Cena, mis hermanos. Ese Dios siendo nuestro Dios y nosotros su pueblo en obediencia a Él, recordando su sacrificio. Así Dios afirmaba y cumplía su pacto, no en sangre de animales, sino en la sangre preciosa de su mismísimo Hijo Jesucristo, como cordero sin mancha y sin contaminación, como lo dice 1 de Pedro 1:19. El alcance de la sangre de nuestro Salvador no cubre los pecados, los borra, los elimina completamente. Leía nuestro hermano, hacía mención nuestro hermano Sergio de lo que dice Colosenses 2:13 al 15, y a vosotros, miren nuestra condición, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos a algunos, perdonándonos a los de ese momento, todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esto hizo Cristo Jesús por ti y por mí. Esa acta de los decretos que nos era contraria, que nos iba a mandar al infierno, la clavó en la cruz y la borró completamente. ¿Por qué hacer algo tan grandioso un rito? ¿Por qué hacer algo tan extraordinario una rutina, algo monótono como lo es la Santa Cena? Vamos a leer del 27 al 34.
Dice de la siguiente manera, sígalo con su vista ahí en 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermanos, no podemos olvidar que el contexto de las instrucciones de la Santa Cena que está dando Pablo aquí a los Corintios están alrededor de un contexto de amonestación. Lo leemos y está bien leerlo para dirigir la Santa Cena que vamos a participar, pero no podemos ignorar el contexto en el que Pablo está diciendo esto. Es una exhortación, es una amonestación muy fuerte que está haciendo a los Corintios. De hecho, lo encontramos en los primeros, del verso 17 al 22. Usted puede leerlo en casa. Los Corintios nos muestra aquí, estaban divididos, había disensiones. Al participar de la cena del Señor no lo hacían de manera correcta. Se emborrachaban y algunos podrían pensar, hermano, pues cómo le hacían, o sea, era una botella para cada quien o cómo. No era así. En aquel entonces, mis hermanos, en la iglesia primitiva, la Santa Cena no se celebraba sola. Nadie podría emborracharse con tal vez una copita. Entonces, en el contexto, mis hermanos, lo que está sucediendo aquí es que la iglesia primitiva no celebraba la Santa Cena sola. Se celebraba habiendo llevado previamente una reunión de comunión, de coinonía, entre los hermanos, a la que le llamaban el banquete del amor o ágape, el banquete del ágape. Ellos se reunían, comían una cena y después participaban de la Santa Cena. Pero en Corinto lo que estaba pasando, dice Pablo, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no nos congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Lo que suponía ser una comunión de amor, pues su mismo nombre lo dice, la comunión del amor, del ágape, los corintios lo estaban haciendo para lo peor, para lo peor. Entonces, ellos, tal vez un rico, alguien que tenía recursos, y un pobre, el que tenía recursos llevaba un banquete para él, para su familia, para los conocidos de él, y el que estaba lejos y no tenía recursos miraba cómo comían, salivaba de lo rico que los otros estaban comiendo y no había comunión. El banquete de la comunión no era para comunión. Había divisiones, dividían las clases. Es que pues, tú no trajiste, pues allá tú. Era posible que aún ellos trajeran un buen vino. Por eso se emborrachaban. Y posteriormente celebraban de esa manera la cena del Señor. Entonces esto era lo que estaba haciendo la iglesia a los corintios. Divisiones sociales. Y era una ironía, el banquete del amor. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? ¿De dónde? ¿De dónde el amor? Pablo entonces está amonestando a la iglesia porque los corintios celebraban la cena, pero no vivían conforme a lo que la cena simbolizaba. No vivían de esa manera. Y dice Pablo, tomar la cena indignamente. ¿Qué es tomar la cena indignamente, mis hermanos? Y es aquí donde yo quisiera que empezáramos a aclarar unos puntos de los cuales tal vez hemos sido enseñados de alguna manera y que necesitamos corregir. ¿Qué es tomar la cena indignamente? Bueno, es cierto que tenemos que delimitar esto de ciertas maneras, pero necesitamos tal vez corregir algunas otras. Y déjeme hacer una pregunta, no para que me la respondan, pero piénsela, hermano. ¿Quién es digno de participar de la cena del Señor?
Nadie. La realidad, la respuesta es que nadie somos dignos de participar la cena del Señor. En nosotros mismos, mis hermanos, todos somos indignos. De manera que tomar la cena indignamente en nosotros mismos, todos, absolutamente todos somos indignos. La única razón, mis hermanos, por la cual nosotros podemos participar de la Santa Cena del Señor es porque sí, hemos sido beneficiados por la muerte de Cristo Jesús. Es la única manera. Nosotros mismos no somos dignos, pero somos dignos por Cristo Jesús. Somos dignos por la salvación que Él nos ha dado. Por eso es que somos dignos y no en nosotros mismos, eso olvidémoslo. Somos dignos por la dignidad de Cristo Jesús en nosotros. Entonces, a veces tomamos la cena meneándonos los cuellos, meneándonos la corbata, así como de, pues sí, yo soy digno. Cuando nuestro hermano Guillermo nos dice, levántense aquellos que van a participar de la Santa Cena, así como de, y miramos a aquellos que quedan sentados, así como de, ay, pues no sé cuál sea su problema, pero yo sí voy a participar. No somos dignos, mis hermanos, no, si hay algo digno en nosotros para poderla participar es Cristo Jesús, nada más. Nada más. Entonces, en ese sentido, todos seríamos indignos. Si nos estamos levantando de nuestra silla, mis hermanos, para hacerlo, desde ahí podemos dejar, mis hermanos, de reconocer que tal vez necesitaríamos mantenernos sentados, porque no lo estamos haciendo dignamente. Si tal vez esto ha pasado en la mente de alguno de nosotros, mis hermanos, deberíamos permanecer sentados también, porque la estaríamos tomando indignamente, porque nos reconocemos dignos a nosotros de algo que no somos. Por otro lado, una persona redimida por Cristo puede participar de una manera indigna de la cena del Señor. Una persona, por nosotros mismos no podemos, somos indignos. Por Cristo es que podemos hacerlo. Entonces, al ser ahora una persona redimida por Cristo, podemos participar de una manera indigna, ciertamente, siendo redimidos. Estamos hablando de creyentes, mis hermanos. ¿Cómo podemos participar de la cena del Señor indignamente? Bueno, ya lo hemos mencionado, cuando lo hacemos como un ritual, como algo mecánico. Para mí ha perdido el significado, para mí ya es algo que pues hay que hacer, los cristianos lo hacen, hay que hacerlo. Ya me bauticé, bueno, sí, cumplo, check, y pues me puedo levantar y hacerlo, ¿no? Cuando miramos que la Santa Cena del Señor se ha convertido en una rutina, algo mecánico en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Otro punto, cuando no estamos conscientes del significado de la cena, la rutina, lo mecánico lleva a eso. Ya no estamos conscientes del significado de la cena, aunque lo hacemos, bueno, y sabemos tal vez lo que significa, aún eso se ha vuelto rutinario. Pero lo que Pablo dice es fuerte. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No es cualquier cosa. Otro punto, cuando no involucramos el corazón, la mente y las fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que somos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, sean ese ejemplo de todo lo que estamos haciendo. De manera que cuando no involucramos el corazón en ese acto de la Santa Cena que estamos tomando, la estamos tomando indignamente. Cuando venimos con falta de perdón, y no estamos dispuestos a perdonar. Podemos venir con falta de perdón, pero debemos estar dispuestos a perdonar. Y voy a ahondar un poquito más en esto en un momento más. Pero cuando tomamos la cena indignamente, cuando hay falta de perdón en nuestro corazón y no estamos dispuestos a perdonar, pero la tomo, aún así la tomo, porque ¿quién lo sabe? ¿Quién me ve? ¿Quién sabe que yo tal vez hoy necesito ser sincero conmigo mismo? Por eso Pablo exhorta, examínese cada uno. De manera que, pues pasó esto, pero pues la tomo. Se ha vuelto rutina, se ha vuelto mecánico,
No involucro el corazón porque lo que simboliza no lo estoy practicando y no me importa, sigo en pecado. Pero es que me dañó, es que el inconverso me dañó, ¿cómo yo lo voy a perdonar? Mi hermano, para el inconverso que nos ha dañado, dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. No te vengues, no pagues mal por mal, tú perdona, tú arregla la situación, yo voy a pagar. Mía es la venganza. Con el inconverso Dios se va a encargar de esa persona. Con el creyente que no puede ir al infierno, con el creyente que es salvo, bueno, ya Cristo pagó por él en la cruz. No lo puedo perdonar, me dañó y es creyente, es cristiano y dice ser cristiano. Bueno, es un verdadero creyente y es un verdadero cristiano. Ya Cristo pagó por él, o queremos hacerle pagar otra vez por lo que Cristo ya pagó. No, de ninguna manera. Ya Dios lo perdonó, yo puedo perdonarlo. Yo puedo perdonarlo porque ya Cristo hizo la obra. No quiere decir esto que yo no tenga que acercarme, que yo tenga que hablar la situación y podamos reconciliarnos como hermano. Claro que sí, tenemos que hacerlo. ¿De qué otra manera tomamos la cena indignamente? Cuando hacemos todo esto, mis hermanos, no olvidamos de la ordenanza de Dios y de lo que esto significa. Cuando perdemos totalmente el significado de lo que la cena simboliza. Cuando mantenemos y permanecemos en pecados conscientes y específicos que no queremos confesar y abandonar. Eso es tomar la cena también indignamente. Cuando mantenemos y permanecemos en pecados conscientes y específicos que no queremos confesar y abandonar. Todas estas son maneras indignas de participar de la cena del Señor. Y mis hermanos, somos tan ególatras a veces que llegamos a decir, el que está en disciplina que no participe. Hemos sido enseñados así. El que está en disciplina que no participe, pero nosotros tenemos estas y muchas cosas más en el corazón que ya mencionamos antes. El que está en disciplina, que sabemos que está en disciplina, que no participe, pero nosotros participamos de esta manera. Por eso digo, somos tan ególatras a veces. Muchos fuimos enseñados malinterpretando la disciplina dentro de la iglesia, mis hermanos, y la hemos hecho punitiva. ¿Qué es punitivo? Relativo al castigo. Estás en disciplina, estás castigado. Siéntate hasta la última fila. Eso es lo que se ha enseñado. Hazte para allá. Como castigo no vas a tomar la Santa Cena porque estás en pecado. Hermanos, probablemente debemos pedir perdón porque tal vez así fuimos enseñados, pero el hecho de que hayamos sido enseñados así no quita que lo hayamos practicado mal y que hayamos tal vez causado daño. Es la enseñanza que ha gobernado a Latinoamérica, mis hermanos. A las personas que están en un proceso de disciplina se les ordena figuradamente sentarse hasta el final a los últimos asientos de la iglesia porque está en pecado. Déjeme hacer un par de preguntas en torno a esto. ¿A quién se le aplica la disciplina? Dice Hebreos que a los hijos. Al hijo es al que se le aplica la disciplina. Porque Dios al que ama disciplina como el padre al hijo a quien quiere, dice Proverbios, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, no se disciplina a los que no son hijos. De manera que a los que se disciplina son hijos, son creyentes o han profesado serlo, han dicho que lo son. Entonces, ¿a quién se le aplica la disciplina? A los hijos. Estamos hablando de creyentes. Otra pregunta, ¿ese creyente fue redimido por la sangre de Cristo? Quitemos que, híjole, dijo ser y no lo es, y hablamos del proceso de disciplina que lo va a llevar hasta un punto de presentarse ante la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenle por alguien que no es creyente.
pero mientras está en un proceso, él es cristiano. ¿Por qué ha dicho serlo? Porque verdaderamente lo es. Y está en un proceso de disciplina porque es hijo. Entonces, ¿ese creyente hasta ese punto fue redimido por la sangre de Cristo? Sí, sí. Otra pregunta. ¿Qué simboliza la Santa Cena? Ya hemos visto la muerte, sacrificio de Jesús en la cruz, derramamiento de su sangre para el perdón de todos nuestros pecados, aquel que tomó nuestro lugar y pagó el castigo que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Otra pregunta, si es así, entonces, ¿por qué le negamos al disciplinado participar de la cena del Señor si eso representa el perdón de sus pecados en los que Él está? Voy a volver a repetir esto. Si es así y si todo esto significa eso, ¿por qué le negamos al disciplinado participar de la cena del Señor si eso representa el perdón de sus pecados en los que Él está? Lo cual, voy a seguir, tiene que llevarlo a pedir perdón a Dios por los pecados en los que Él está y no continuar en sus pecados. Otra pregunta. ¿No la cena del Señor debería llevarlo al arrepentimiento de su manera de vivir y cambiar, motivo por el cual está siendo disciplinado? Claro que sí. Claro que sí, eso es lo que la cena simboliza. Y cuando al disciplinado le decimos, hazte un lado, siéntate hasta atrás, ¿qué posición tan cómoda? ¿Qué posición tan cómoda? Estás siendo disciplinado por un pecado. No participes de la cena del Señor porque estás pecando, y la cena del Señor simboliza que Dios te puede perdonar de ese pecado que tú estás fallando y que estás siendo disciplinado. Hazte un lado, no la tomes. Ok, sigo en mi pecado. Nada me provoca pedir perdón, nada me impulsa a pedir perdón. No. ¿Sabe usted, mi hermano, lo que se está haciendo con esta mala enseñanza de la disciplina al bloquear de la Santa Cena a los disciplinados a que se sientan cómodos con su pecado y continuar en él? No hay nada que los rete a venir a Cristo y cambiar sus vidas. Pero hermano, ¿no sería peligroso que la tome no valorando lo que la cena significa y siga en su pecado? Es posible que el disciplinado diga, bueno, yo pues la voy a tomar, está bien, me están permitiendo tomarla, pero ¿qué estaría pasando? La estaría tomando indignamente, y tarde que temprano eso se va a ver. ¿Por qué? Porque tomar la cena, si a mí disciplinado me lleva a decir, no puede ser que yo esté tomando esto y que tú hayas sido tan bueno conmigo que me hayas perdonado, perdóname Dios, ayúdame a cambiar. O si ese perdón, si ese arrepentimiento fue real en ese momento, le va a llevar a cambiar el motivo por el cual está siendo disciplinado. Pero si la está tomando indignamente y eso no está causando en él nada, va a llevar el proceso de disciplina que ya hablamos y que tarde que temprano se va a mostrar que él no es un verdadero creyente. Tomarla en un estado de disciplina debe llevar a ese creyente a cambiar, por lo tanto a salir de la disciplina en consecuencia. El tomarla debe llevarlo al arrepentimiento y a demostrarlo en el área en la que está siendo disciplinado. Si no lo hace y si decide tomarla, es porque él mismo no está aceptando que no quiere cambiar. Ahora, mis hermanos, ¿qué de aquel que no está en disciplina? Que cualquiera de nosotros podemos llegar y tal vez pensar y decir, bueno, es que me molesté ahorita viniendo en el carro con mi esposa, con mi hijo. Ya vimos la parte del disciplinado. El disciplinado puede tomar la Santa Cena con consideraciones, por lo que eso simboliza. Pero ahora nosotros, quienes no están en un proceso de disciplina, solemos decir, no la voy a tomar porque pequé, porque
me disgusté con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Bueno, si planeamos regresar a casa enojados, no la tomemos. Si seguimos con coraje en nuestro corazón de que es que yo tenía la razón, ¿qué le pasa? Ella tenía que pedir perdón, él tenía que pedir perdón, no la tomemos. Pero si la cena nos reta a decir, Señor, tú sabes que yo cometí este pecado hoy, tú sabes que me molesté por esto, tú sabes que le fallé a mi esposo, que le fallé a mi esposa, que le fallé a mis hijos, Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque estamos aplicando lo que la Santa Cena simboliza, el sacrificio de Cristo que perdona nuestros pecados. ¿Por qué no he de tomarla? Si yo verdaderamente voy a venir a Cristo en arrepentimiento y fe a decirle, Señor, perdóname, perdóname por favor, tómenla. Hoy saliendo hay que arreglar la situación y terminando hay que ir a arreglar verdaderamente la situación, porque si yo ya la tomé y pues, ya la tomé, no pasó nada y sigo discutiendo, pensando que yo sigo bien, que yo estoy bien, entonces la tomamos indignamente. Si la cena no nos reta a decir eso y por eso no la tomamos, entonces es porque queremos seguir en nuestro pecado. Y eso cada día y cada vez nos va a hundir más. No es cualquier cosa tomar la cena del Señor, mis hermanos. Y no es cualquier cosa tomarla indignamente. El pastor Sugel dice, pisotear la bandera de un país no es simplemente deshonrar la tela con la que la bandera está hecha, sino al país que representa. Por eso Pablo habla y dice, de manera que cualquiera que comiere pan o bebiere esa copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pisotear la bandera no deshonra la tela, deshonra al país que representa. Y sigue diciendo el pastor, los elementos que tomamos en la cena del Señor representan a nuestro Señor Jesucristo dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso no es cualquier cosa. Estamos mostrando la necesidad, mis hermanos, que tenemos de comprender que esto no es un juego y no es un rito, es algo sagrado. Por eso Pablo dice en el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Este autoexamen que Pablo nos está llevando a hacernos no es para que nos abstengamos de tomar la cena o dejemos de participar, sino para que participemos, pero dignamente. Dignamente. Porque si en nuestro corazón está seguir pecando, sí, no participemos. O sea, si en nuestro corazón está, yo me voy a quedar sentado porque tuve un problema en la mañana, más bien revisa tu corazón porque tú no quieres arreglar ese problema y quieres seguir en ese problema. Pero eso te va a seguir llevando. No participé, pues como que no sentí mucho cambio, no pasó nada. Pues no vuelvo a participar, sigo enojado, sigo molesto, otra vez volví a caer, otra vez hice esto. No. Juan, en su primera carta 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, yo no estoy diciendo con esto que pequemos durante el mes y vengamos el primer domingo y nos arrepintamos, no. La vida del cristiano es de continuo y de constante arrepentimiento. Esa es la vida del creyente. No estamos diciendo esto, pero llegarán ocasiones donde tal vez estemos frente a la mesa del Señor y tengamos que aplicar esto, examinarnos y decir, yo he fallado en esto, yo he pecado en esto, porque volvemos a lo mismo. ¿Quién de nosotros realmente es digno de tomar la cena del Señor? Ninguno nos tendríamos que levantar, porque de una o de otra manera en algún momento hemos fallado y hemos pecado. Aunque tal vez nos hubiésemos arrepentido de esos pecados que cometimos, pero en ese momento tuvimos algún pensamiento erróneo y ya pecamos. ¿No la voy a tomar por eso? No, ven a Cristo y pídele perdón. Y participa, por eso dice, haz tu autoexamen. Pero si llegara a ser el caso, mis hermanos, que estamos aquí enfrente, podemos hacerlo. Examinamos y miramos algo en nuestro corazón, podemos venir a Cristo y pedirle perdón. Participa. Y si es el caso, ahí mismo también dile, Señor, gracias por perdonarme. Te prometo que yo saliendo de aquí, o si mi hermano está aquí, yo arreglo la situación.
porque esto que representa tu sangre, tu cuerpo, que me diste perdón de todos mis pecados, como yo no he de terminar e ir a arreglar esta situación. Y algunos podrían decir, pero hermano, ¿no sería al revés? Primero arreglar la situación con el hermano y luego venir y tomar la Santa Cena. Si esa persona tal vez es tu familiar que no es creyente y que no está aquí, ya no participaste de esa Santa Cena. Entonces, ¿no sería al revés? No, porque si tú te acercas a Cristo, Él ya te perdonó. Él ya te perdonó. Ahora tú tienes que cerrar el círculo. Ahora yo tengo que cerrar el círculo. Es que yo tengo que ir al hermano primero y luego venir a Cristo, para demostrar que verdaderamente yo estoy arrepentido. No. Es cerrar el círculo, sí, hay que completar el círculo. Yo ya le pedí perdón a Dios, pues ya con mi hermano, ya Dios sabe. No, hay que arreglarlo. Pero no es al revés. ¿Por qué? Porque podemos ser tentados a no arreglar el asunto. La Santa Cena te está provocando todo esto que hemos hablado y el sacrificio de Cristo. Pídele perdón ahí y participa, porque eso es lo que la cena simboliza, el perdón de tus pecados. Y Cristo ya te ha perdonado. Es que no me siento perdonado, es que no somos perdonados por lo que sintamos, somos perdonados por la fidelidad de Dios en Cristo Jesús. Pide perdón en ese momento y ve y arregla la situación. Pero es que yo quiero hacerlo al revés. Bueno, es probable que seas tentado a no arreglarla y a que llegue el próximo mes y digas otra vez no participo porque no he arreglado la situación. Vas a seguir siendo tentado a no arreglarla. Pide perdón ahí y prométele a Dios que lo vas a hacer y hazlo, porque si no la participaste indignamente. Y hay muchos que duermen, fueron disciplinados ellos porque la participaron de estas maneras que hemos estado hablando. Hemos sido convidados a la mesa del Señor, mis hermanos. No es cualquier cosa, pero hagámoslo con un corazón verdaderamente, no como ritual, sino con un corazón agradecido por ese sacrificio extraordinario que Él dio por ti y por mí. Examinémonos, porque hay cada vida es diferente. Cada vida es diferente. Examinémonos a nosotros mismos y veamos cómo estamos haciendo esto. Y vengamos a Cristo si no lo hemos hecho de manera correcta. Pidámosle perdón. Pero si mi intención no es arreglar mi vida, sí, no participes, porque juicio comes y bebes para ti. Pero ten cuidado, porque es un creyente en caída libre, y que posiblemente eso revele de tu corazón que verdaderamente no estás en Cristo. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a orar a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en esta hora y en este día por la bendición que nos das de estar aquí. Qué palabras de tu Biblia que nos enseñan realmente cosas, Padre, y revelan nuestra manera de vivir con el objetivo de llevarnos a ti, Padre, para darte a ti toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Oh Dios, te pedimos que nos perdones por muchas cosas, por malas enseñanzas aplicadas, que aún no hay justificación de decir, pero es que no sabíamos, oh Dios, perdón por ello. Gracias a ti y gloria a ti, oh Dios, que podemos mirar ahora tu palabra a través de tu Espíritu Santo, que nos deja mirar tu gloria y cómo tú quieres y deseas que esto sea, oh Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo bueno que tú has sido. Perdónanos, Señor, si hemos hecho de este acto, Dios, tan maravilloso y tan extraordinario, que hemos de recordar en obediencia como tú lo has mandado hasta que tú vengas.
si lo hemos hecho una rutina, Dios, en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, porque si esto ha sido así y continuamos haciéndolo así, realmente estaríamos tomando y participando de estos hermosos elementos que simbolizan tu muerte, tu resurrección, tu ascensión y tu pronta venida, y el perdón de nuestros pecados. Lo estaríamos haciendo indignamente, Dios. Estaríamos pisoteando tu sangre, Dios. Perdónanos, cámbianos y ayúdanos, Dios. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vengamos a Cristo, mis hermanos, sea el caso que sea. Vengamos a Cristo, Él está ahí. Y el que viene a Él dice: yo no lo desecho, yo no lo echo fuera. De manera que vengamos a Cristo. Si hemos fallado, Él es fiel para perdonarnos. Si nos damos cuenta que no estamos en Cristo, Él es fiel para darnos salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar por las ofrendas, mis hermanos. Inclinen su rostro. Vamos a orar y estamos ya por concluir. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora y en este día, por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias, Dios, por tu misericordia, y ahora porque tú nos